todos en realidad tomamos café, ¿verdad? Pero conocemos muy poco, ¿verdad? Por ejemplo, de dónde es originario el café, por ejemplo, el proceso que lleva, también conocer más de lo que es el sabor. El café debe ser negro como la noche, fuerte como la pasión, dulce como el amor y caliente como el infierno. Okay. Bueno, Finca La Azotea surge, por ejemplo, a través, bueno, en este caso viene por generación, ¿verdad? Son 5 generaciones, pero en la primera generación, pues es una española la que viene acá. En este caso, compra la finca, no se cultivaba lo que era café, en ese tiempo era la cochinilla. Decidieron heredar la finca a una hija, ella se casó con un español también. Entonces ya ellos comenzaron por el año 1900 a cultivar lo que es café, hasta hoy en día. Y pues también cuando, por ejemplo, se ha ido heredando, en este caso, pues han ido como expandiendo más la finca. Y de ahí, por ejemplo, ahorita con la 5ª generación, ¿verdad? El dueño es José Ricardo Pocorni. A él y junto a sus padres se les ocurrió, por ejemplo, hacer el Museo del Café. Entonces es interesante porque a veces las personas no aprecian el café. Entonces a la hora de hacer el museo, pues ahí se les va explicando, ¿verdad? El cómo apreciar más una taza de café. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, sí, contamos con el área administrativa, ¿verdad? También tenemos a la persona, ¿verdad?, que nos lleva la contabilidad. Tenemos diferentes áreas como tostaduría, que ahí es donde se tuesta el café. Ahí se muele, ahí se empaca. Tenemos el área de museo, ¿verdad?, que también tenemos área administrativa, ¿verdad? También tenemos, aparte de esto, tenemos lo que es La Ronda, que es un club ecuestre, donde también ellos, por ejemplo, tienen un personal por aparte, ¿verdad? Ellos se dan más que todo ellos se dedican a dar clases de equitación. Y luego pues tenemos el trabajo en la finca, el trabajo de campo, que también pues lleva su control. En sí, por ejemplo, en la finca tenemos un aproximado de unos 50 trabajadores. De ahí el resto de áreas pues ya complementa otros 50, entonces estaríamos hablando de unas 100 personas en promedio, ¿verdad? Y luego en temporada de cosecha se emplean unas 75 personas, ¿verdad? Porque digamos vienen a recolectar café, personas que vienen a procesar el café, porque también tenemos el área de lo que es el beneficio, ¿verdad? El área de beneficio húmedo. Entonces también requiere de un personal extra, pero esto es solamente temporal. Se podría decir que es de noviembre más o menos o diciembre hasta marzo. Entonces ahorita para darnos a conocer más se pensó en el turismo nacional. Entonces ahorita, por ejemplo, se habilitó lo que es Champions Café, ¿verdad? Es un proyecto para ayudar a unos jóvenes. Entonces ahí está el Champions Café, que ofrece, por ejemplo, las bebidas a base de café, ya sea frío o caliente. Tenemos otra área ahora que es un mercadito, ¿verdad? Entonces también se está ayudando a estas personas que están, por ejemplo, qué sé yo, vendían artesanía en Antigua, en otros lugares, y que ya pues por la pandemia no han podido. Entonces acá por el espacio se habilitó un área, ¿verdad? Y luego tenemos ya el restaurante, tenemos también renta de bicicletas, ¿verdad? Que también esto es muy bueno porque hay gente que hace deporte o gente que lo quiere por ejercicio solamente o distracción, ¿verdad? Entonces a veces no cuentan con una bicicleta y vienen acá y se les renta, o si ellos quieren traer su propia bicicleta, ¿verdad? Entonces esto ayuda también a generar un ingreso extra. Ok, bien, estamos acá en lo que es el Museo del Café. Y por acá pues les mencionaba que vamos a conocer parte de lo que es el origen del café. En sí el café es originario de Etiopía, África.
se descubre por medio de un pastor llamado Caldi. Él notó que sus cabras comían el fruto y durante la noche las cabras no podían dormir. De ahí vamos con lo que es la bebida, ¿verdad? Entonces en Etiopía se descubre lo que es la planta de café. Al llegar a Yemen, ahí se descubre la bebida. Esto es a través de unos monjes que hacen una especie de té. Lo prueban, no les gusta, lo tiran al fuego y en su momento ahí se empieza a tostar. Entonces adquiere esa fragancia y pues ya ellos deciden hacer una bebida que tenga ese delicioso aroma. Después de Yemen, el café viaja a lo que es Europa, que sería Holanda y Francia. Por el clima es que no se cultiva el café, entonces de Europa hace un recorrido a lo que es India, Sumatra, Java, Vietnam. También de Europa el café viaja a lo que es Isla de Martinique, viene a Centroamérica por el año 1721, viene a Sudamérica en 1727 en promedio. Luego tenemos lo que es la producción mundial de café. Para ello tenemos, por ejemplo, Brasil, que es el mayor productor. Tenemos a Vietnam, Colombia y Guatemala, que ocupa el lugar número 7. Esto es en cuanto a producción de café. Bien, por acá tenemos el beneficio húmedo. Es, por ejemplo, el beneficio antiguo, donde se hacía el proceso del café. Por ejemplo, tenemos nuestras despulpadoras, que sirven para quitar la cáscara roja. Tenemos parte de lo que es la zaranda, donde deja pasar los granos que no tienen cáscara, y los granos con cáscara retornan a la despulpadora. Luego los granos pasaban directamente a los tanques de fermentación, se quedaba entre 36 a 48 horas. Luego era lavado y secado. Tenemos el patio para secar café. El tiempo, por ejemplo, para secar 1 semana, 2 semanas, dependiendo de la cantidad de café. Y también que estamos en temporada de verano, de noviembre a marzo. No hay lluvia, no tenemos problema con ello. También se mueve 3-4 veces por día para que el café seque parejo. Y ya luego tenemos también lo que es el beneficio moderno. Ahorita estamos en el antiguo, es lo que ya no se utiliza. Bien, ahora estamos acá en lo que es el beneficio moderno. Entonces, si vemos, por ejemplo, hacia allá al fondo se ven lo que son las despulpadoras. De este lado ya tenemos los tanques de fermentación, solo que acá, por ejemplo, son mucho más grandes que los antiguos. Tenemos la zaranda por este lado, que es totalmente diferente al antiguo. Y luego tenemos el correteo, que es un canal donde se lava el café. Ahí se hace la separación, por ejemplo, los granos que están buenos quedan en la parte de abajo y los granos que flotan son los granos, por ejemplo, comidos por algún insecto, manchados, y todo esto que flota se llama nata. Hay que sacarlo, ponerlo a secar y se vende para otro tipo de café que es mucho más económico. Luego de esto, pues como hacía mención, pasa al patio de secado, beneficio seco, y luego tenemos la tostaduría. Ahorita, por ejemplo, por lo que es el tema de pandemia, ¿verdad? Pues no se puede ingresar a la instalación, pero sí ahí contamos con, por ejemplo, las maquinarias para tostar, máquinas para moler, está, por ejemplo, lo que es el empaque, y el nombre sigue siendo el café Azotea, ¿verdad? Esa es la marca, como se conoce, digamos, a nivel acá, que es nacional, y también en el extranjero, ¿verdad? Café Azotea. Bien, entonces por acá tenemos lo que es la plantación de café. Tenemos, por ejemplo, las plantitas pequeñas, que son plantas, por ejemplo, de 2 años. A la edad de, por ejemplo, 3-4 años empiezan a producir café, y el tiempo de vida que es 40, 50 y máximo 80 años. También tenemos, por ejemplo, el árbol que le da la sombra, como lo que es el aguacate, la gravilea, el inga o el cuchín. Entonces son árboles que nos ayudan a darle sombra o protección al café, porque recordamos que la arábica necesita sombra. Entonces para ello utilizamos los árboles. Y ahorita pues la temporada es grano verde, y a partir de noviembre, diciembre vemos el grano maduro. Bien, por acá tenemos, por ejemplo, del árbol a la taza, y es interesante porque acá, por ejemplo, se le dio seguimiento a una planta de café y vimos el resultado. Por ejemplo, cuál es la producción promedio por planta. Y acá, por ejemplo, tenemos que el arbolito nos dio en promedio 6,5 libras de cereza.
pero a la hora de procesar este grano, a la hora de despulpar, quitar la cáscara roja, fermentar, lavar y secar, nos quedó, por ejemplo, 1,5 libras en pergamino. Luego pasamos al siguiente paso, que es quitar la cáscara de pergamino con una máquina llamada tría, y nos quedó 1,25 libras en café oro o café verde. Y al momento de tostar nos quedó solamente 1 libra. Entonces, un arbolito en promedio nos da 1 libra al año. Y de ello nos quedaron 32 tazas de café. Entonces, hacíamos mención, ¿verdad? El café es muy caro en sí por la producción, ¿verdad? Y el proceso que lleva. O sea que un arbolito produce 1 libra al año, nos da 32 tazas. Y si nos tomamos en promedio unas 4 tazas diarias, en una semana promedio nos estaríamos consumiendo un arbolito, ¿verdad? Entonces es la razón por qué el café es muy caro.